Bueno, hoy con nosotros el doctor Francisco Beltrán Galindo, es abogado, constitucionalista, analista, y la verdad le tenemos mucho aprecio y respeto. ¿Qué tal? Bienvenido formalmente al programa, doctor. Buen día, Pencho. Un gran gusto estar con usted. No, y gracias, como le decía hace un rato, me alegro verlo bien. Le agradezco mucho que haya aceptado también darnos este tiempecito para tertuliar, como siempre lo hemos hecho. Observar la realidad sin perder el buen humor. Es correcto, es correcto. Sí, Así que dele viaje. Le damos viaje, no, hombre, y es que tantas cosas tenemos. Bueno, en la pandemia nos juntamos alguna vez a platicar a través de esta plataforma, sí. También. Sí, pero ya teníamos quizás un año de no encontrarnos. Sí, yo me enfermé a finales de, digamos que comenzó la crisis ahí por diciembre y fui logrando salir en marzo, ya hospitalizado el último mes. Así que todo ese tiempo estuve fuera de circulación y después vino una fase de rehabilitación bien larga, bien compleja, pero ya ando en la calle fregando gente. Ya anda fregando y lo que importa, y es la actitud también, creo que la actitud cuenta un montón, ¿verdad? La actitud, sí, a pesar de pues, algunas adversidades que, bueno, que a todos nos toca pasar. Pero bueno, mire, hoy decía abogado constitucionalista, y es que nos interesa oír su opinión sobre todo lo que se ha estado escuchando en los últimos días, meses, semanas, sobre la Constitución. Digamos, usted es estudioso de la Constitución, respetuoso de la Constitución, y bueno, tampoco es que sea, digamos, nada del otro mundo que haya una revisión de la Constitución. Ha habido reformas, digamos, desde que se aprobó digamos, la actual Constitución, pues ha habido reformas, obviamente llevan un proceso y todo. O sea que tampoco es que tenga, digamos, que sea algo inusual el que hay una comisión. ¿O cómo lo ve usted? Que hay una comisión incluso presidencial, llamémosle así, que está revisando la Constitución. ¿Cómo ve? Primero, eso sería lo primero. ¿Cómo puede ser? No es nada anormal, digamos, doctor. Bueno, digamos que es un mecanismo de cualquier otro mecanismo, es decir, no es usual que las reformas, primero, que tengan la envergadura que parece que van a tener esta, y no es usual tampoco que se hagan desde la presidencia, es decir, la Constitución misma está diseñada para que en este caso la presidencia no tenga iniciativa de ley, sino que la tengan los diputados nada más. Pero al final eso va a la asamblea, perdón, o sea, que tiene que ir a la asamblea, sí. Pero entiendo que el mecanismo que van a usar es que ahí por el 15 de septiembre la comisión va a presentarle al presidente el proyecto que ellos han elaborado. El presidente no sé qué va a hacer, si lo va a someter a un segundo estudio, a una consulta más amplia, o de una sola vez lo va a enviar a la fracción de su partido para que ellos le puedan dar la iniciativa de ley a todas las reformas. Ahora, esas reformas de las que está mencionando ahorita, doctor, no están, o sea, no hay un documento donde estén, digamos, donde esté detallado. Todavía no se conocen. O sea, uno ha conocido pinceladas, no se conoce. Y ahora, lo que sí se dice es que son 200 reformas. O sea, nunca se había dado un fenómeno tan, quizás lo más parecido, pero de lejos parecido, fue la reforma que se hizo previo a los acuerdos de paz. ¿Cuántos artículos? Porque aquí dice 200 reformas, dice que son bastante, pero ¿cuántas fueron, digamos, en ese momento de los acuerdos de paz, esas reformas? No, los acuerdos de paz fueron como 10 artículos los que se cambiaron. Era relativamente poco. Nunca se había visto un esfuerzo de esta magnitud para poder hacer realmente casi como una nueva constitución. Lo que pasa es que como la constitución nuestra no reconoce el mecanismo de la constituyente, entonces lo que van a hacerlo a través de reformas puntuales. De reforma. Quiero detener ahí, perdón doctor, quiero detener ahí porque eso es algo que yo quería entender desde su conocimiento.
o sea, la diferencia entre lo que pasó, bueno, yo me acuerdo, estaba chiquito, el chino no había nacido, Ochi tampoco, no, cuando hubo la Asamblea Constituyente, que eso fue en los 80s. En el 80, en el 80, correcto. En los años 80, pero solo perdón, me dicen que salimos del aire en FM o no, me confirma alguien, porfa. Sí, del FM, ahorita solo está Va, doctor, perdón, ya regresamos. Hubo un pequeño corte de señal en FM, en la señal digital de TuneIn, estamos bien, pero hubo un pequeño cortecito que bueno, pero estábamos con el doctor Beltrán Galindo preguntándole cuál es la diferencia y lo que yo quería saber que me explicara la constituyente, porque usted dice, vaya, la constituyente, de hecho se convoca una asamblea constituyente para prácticamente hacer una nueva constitución. Usted dice, lo que se oye es que son como 200 reformas, entonces, ¿por qué no hacerlo distinto? O sea, usted Vaya, me orienta. Lo que pasa es lo siguiente. Las constituciones que se han venido dando en los últimos 70 años, 100 años, son constituciones que van respondiendo a golpes de Estado. La constitución del 50, que es la base de todas las que vienen después, es una constitución que se da después del golpe de Estado de Martínez y que le dan a Castaneda. Entonces, ese golpe de Estado, que es dirigido por el coronel Osorio, llama a una constituyente y empiezan a hacer la constitución del 50. Después hubo otro golpe de Estado y se hizo la constitución del 62. Y después hubo otro golpe de Estado en el 79 que terminó en la constitución del 83. O sea, antesalas, digamos, la antesala siempre un golpe de Estado. Exactamente, porque una de las características del golpe de Estado es disolver la constitución vigente al momento del golpe. Entonces, disuelven la constitución, disuelven el Congreso y después llaman a una elección para diputados constituyentes y se presenta el proyecto de constitución. Eso fue lo que pasó en el 83 también. Entonces ahora no, ahora lo que se está tratando de hacer es hacer esa nueva constitución, pero a partir de un proceso dentro del mecanismo que la constitución contempla, que son reformas puntuales. Estas reformas, pero 200... pero no es requisito, perdón, pero no es requisito, entonces, solo para que me quede claro, no es requisito que tiene que haber un golpe de Estado para poder convocar a una constituyente. O sea, no es requisito. Pues. No, lo que no hay es facultad de convocar a una constituyente. No se puede convocar. Ok. Por no eso es que okay. No se puede, no hay facultad para llamar a una constituyente. Por claro. eso es que el mecanismo, el vicepresidente Ulloa aclaraba y decía que lo van a hacer a través del proceso que ya contempla la Constitución, que es aprobada una propuesta por este Congreso vigente ahora y ratificar después por mayoría calificada en la siguiente asamblea. Ese es el proceso tal como lo ha planteado él. Que eso es lo que vaya a suceder, no lo sabemos, pero porque el problema es que la elección siguiente de diputados va a ser a la par de la elección del presidente. Entonces, ya no sería el presidente Bukele quien correría porque no está prohibida la reelección. Entonces, los resultados de las elecciones no las sabemos, de las siguientes elecciones. Y puede ser que no se consigan las 2/3 partes que se tienen hoy. Entonces, que no se tenga la mayoría para ratificar las reformas. Esas son de las incógnitas que surgen. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, estamos hablando de 200 reformas, habría que estudiarlas todas muy al detalle para saber realmente de qué estamos hablando. Yo me imagino que deben haber cosas buenas, deben haber cosas intrascendentes, es decir, que son mejoras más bien estéticas de la Constitución, y deben haber alguno que otro punto que de verdad es un punto que necesita reflexión, porque puede significar un cambio de sistema político.
Sí, ahorita lo que estamos haciendo, bueno, y ese es el objetivo nuestro aquí también, es conocer un poquito cómo funciona esto, o sea, con la información que se tiene, como usted dice, hay cosas que hay que, pues sí, no, como no hay información, pues simplemente especular, digamos, de lo que podría pasar y lo que no podría pasar. Usted acaba de decir que pueden haber cosas buenas. Yo le preguntaba al principio si es anormal estos cambios, pero bueno, claro, 200 reformas de un solo, pues es algo pues, inusual, pues, de entrada, pero Inusual, total. Es ahora, inusual, realmente es buscar un mecanismo de reforma completa de la Constitución, casi como una forma alternativa a una constituyente, solo que con dos congresos. Este congreso aprueba la primera propuesta y el otro congreso se supone que ratifica la propuesta. así ha sido Y normalmente eso para que los que no están, la gente que no entiende o que no está, pues sí, no son abogados o no se han dado cuenta, pues ese ha sido, como usted lo ha dicho, el proceso normal, que se necesitan dos asambleas para poder ratificar con 2/3 partes la es el reforma. único que Es existe, el Pencho. único que existe. No hay otro procedimiento dentro de la Constitución, no hay otro. Ahora, eso me lleva a preguntar si se podría construir un procedimiento distinto, porque aquí ha habido, de hecho, algunos invitados que han dejado entrever la posibilidad de, de llamar a un referéndum, por ejemplo, que eso, no sé, o sea, para poder tomar decisiones a través digamos, de la voluntad popular, digamos. No sé, Chino, si te acordás, que no fue el que ahora es embajador embajador en China. Sí, porque él está en la comisión. Uy, se me ha ido el nombre, nuestro. Aldo, Aldo, que es abogado. Aldo Martínez, Aldo Álvarez. Álvarez. Sí, Sí, sí. Aldo, que ha estado aquí en el programa hace unas semanas. Dejó entrever eso, que podría haber una opción a través de referéndums o consultas que podrían, digamos, cambiar esa forma que Que, usted dice que es la única eh, forma, uno, ¿no? uno de los grandes peligros que estamos teniendo ahora, y eso hay que decirlo con claridad, es que el hecho de que el Ejecutivo controle, porque así son las cosas, controla el Legislativo y controla la Sala de lo Constitucional, es que pueden empezar a suceder cosas extrañas, y es que la Sala de lo Constitucional haga interpretaciones más allá de lo que la Constitución permite. Le voy a dar dos posibles interpretaciones Ajá, complicadas. ajá. En otros países como Nicaragua, Honduras, Bolivia, eh, se interpretó la Constitución que prohibía la reelección, se interpretó que ese artículo no era constitucional porque violaba el derecho del ciudadano para reelegirse. Entonces, las cortes constitucionales de estos países, controladas por el Ejecutivo, o sea, en el caso de Ortega, de Evo Morales, del presidente de Honduras, controlada por ellos, entonces dan una resolución diciendo que sí es legal la reelección. Entonces, a través de una interpretación constitucional, pasa algo que la Constitución claramente prohíbe que se haga. Entonces, pudiera pasar eso acá, si la sala da una interpretación de ese tipo, Pero así de pudiera ser fácil, Francisco. Así de fácil. Interpreta así de eso y ya está. fácil, así de fácil. O sea, vamos a ver, ellos lo pueden hacer, la, la ciudadanía tendrá que ver cómo reacciona ante eso, pero es decir, el punto es que tienen el control. Y ya hay precedentes en otros países, como mencioné, los que mencioné, donde habiendo artículos expresos donde se prohibía la reelección, las cortes dijeron que no, que eso era violatorio del derecho del ciudadano de, de buscar la reelección. Y entonces, a partir de ahí, eh, se religió Ortega, Evo Morales, Chávez, el presidente de Honduras también. Entonces, esto ha funcionado tanto en la izquierda como en la derecha. Es simplemente gente que lo que quiere es continuar y buscan un mecanismo de cómo, a partir de las cortes constitucionales, lograr esa legitimación.
Yo quiero hacer un Aquí, paréntesis. Sí, adelante, adelante, doctor. Esta es una de las cosas, este es un escenario tratando de contestarle qué otras cosas pueden pasar que no sea la reforma de la Constitución por la vía que la Constitución dice. La otra forma que pudiera pasar, y probablemente ahí es donde el señor que usted mencionaba se fue, es que la misma sala de lo constitucional diga que el referéndum es legítimo para validar una reforma, lo cual realmente sería un desaguisado, pero todo puede pasar en una situación donde quien controla el poder es el presidente de la República y este es un proyecto del presidente de la República, pues todo puede pasar. Es decir, por ejemplo, hablar de esto de la retroactividad de la prescripción, que es una cuestión absolutamente inconstitucional, pero igual se presentó el decreto con toda la inconstitucionalidad posible. Es decir, ante este control autoritario de que se está teniendo del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues hombre, todo puede pasar. Pero mire, doctor, quiero hacer un paréntesis para invitar a nuestros oyentes si se tienen que desconectar de la señal FM de Fuego 107.7, pueden entrar al Facebook y en el Twitter también. En el Twitter está el audio y el video. Ahí pueden seguir la plática con el doctor Francisco Beltrán Galindo. Usted hablaba dijo hace unos minutos, a ver cómo reacciona la ciudadanía, dijo, sí pasa, pero yo le doy vuelta a eso. Y voy a usar un término que se usa mucho, la voluntad popular. Pero si la voluntad popular se expresa y, por ejemplo, dice, miren, sí queremos que el periodo presidencial dure 6 años, por ejemplo, que es una opción que ha estado ahí circulando también, que podría darse una propuesta dentro de todas estas 200 reformas, que el periodo se amplía a 6 años, por ejemplo, el periodo presidencial, que se pueda ahí intercalar con los 3 años de diputados, no sé, vaya, pero por ejemplo, la voluntad popular, si la mayoría de la gente quiere eso, o sea, y la gente no se pone a ver la Constitución. Obviamente usted es un abogado constitucionalista, defensor de la Constitución, que es la que rige, digamos, el quehacer institucional, democrático de un país, pero ¿qué pasa con la voluntad popular del otro lado de la moneda, doctor? Es que la voluntad popular está pensada en la Constitución y hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que dicen que las reformas de la Constitución tienen que presentarse antes que empiece la campaña electoral de la siguiente Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Ajá. Porque de esa manera se presentan al pueblo las reformas aprobadas para que sea el pueblo el que, mediante la votación de los partidos políticos, decida si aprueba que se vaya en esa reforma o no se vaya en esa reforma. Ese es el mecanismo diseñado por la Constitución. Sí. No es un mecanismo directo de un referéndum vinculante. Ajá. Pudiera haber una consulta, claro, por supuesto, pero realmente la consulta en el sistema constitucional está pensado en las elecciones de la segunda asamblea. Ahí es donde el ciudadano se manifiesta y dice, sí, yo le doy luz verde a la reforma constitucional que se está planteando. Pero eso es lo que tendría que pasar. Eso es lo que al menos Félix Ulloa, como vicepresidente, aclaró y dijo que así lo ha planteado él. Ahora, ¿cómo lo van a manejar ya después? Vía presidente, no lo sé. Bueno, pero entonces nos quedamos con lo que dijo Ulloa, el vicepresidente Félix Ulloa. Hasta ahora es lo que se especuló que iba a ser, pero él dijo no, tienen que pasar dos asambleas, por lo menos lo ha aclarado. Así es. Yo creo que de parte de él, por lo menos lo que ha dicho, o sea, él tiene su forma de pensar y yo la respeto. No estoy de acuerdo en muchas cosas de las que él piensa, pero ese es un derecho de él y un derecho mío, lo cual está bien, pero ambos coincidimos en que actualmente el único mecanismo posible para reformar la Constitución es el que yo le digo. No hay asamblea constituyente, no hay referéndum. Ya en la reforma pueden aprobar, se puede plantear como reforma a la Constitución que el referéndum quede ya como algo usual. Ahora, en la Constitución nuestra solo tenemos un referéndum
regulado qué es el referéndum si el país decide hacerse parte de una sola república de Centroamérica. Es el único referéndum que la Constitución tiene. Cualquier otro no existe. Entonces, pero en la reforma puede ser que se diga que se usará bajo determinadas circunstancias la mecánica del plebiscito o la mecánica del referéndum. Eso, y una vez que quede instaurado, pues hombre, queda instaurado, ¿no? Ahora que mencionamos al vicepresidente Ulloa, él ha sido un defensor de la Constitución, y yo creo que ustedes han coincidido en el pasado, en muchos puntos. Acaba de decirlo usted que han coincidido. ¿Le inspira confianza que el vicepresidente esté, digamos, liderando esta comisión para, pues sí, como la trayectoria que usted conoce de Félix Ulloa? Es decir, yo no coincido con Félix en muchas cosas. Es decir, él es más parte de un enfoque un tanto más bien un enfoque socialista. ¿Y usted, y su enfoque cómo es? Yo soy más liberal. Soy más en la lógica de la democracia liberal. Pero al final defensores de la Constitución, por lo menos en la trayectoria. Hay que hacerlo. Es decir, los dos somos abogados y la ley vigente es la que hay que respetar. Entonces yo creo que dentro de esa perspectiva, tal como él mismo lo ha dicho, primero hay que reformar para después hacer los cambios. No es al revés, hacer el cambio y después reformar. Entonces, dentro de esa lógica, uno puede discutir con él, puede estar en desacuerdo con él, pero al final hay un mecanismo que todo el mundo conoce y que espera que se respete. Si eso funciona, pues eso funciona. Y ahí pero le repregunto, ¿le inspira? Pero le repregunto, ¿le inspira confianza que él esté liderando, digamos? O sea, me inspira confianza en la lógica de que él va a respetar esta Constitución. Ahora, el tipo de cambios que él proponga no necesariamente me inspiran confianza. Okay. ¿Ya? Es decir, hasta no verlos, porque lo que le estaba diciendo, en las negociaciones de los acuerdos de paz, hubieron muchos planteamientos por el lado del FMLN de reformar la Constitución, porque ellos siempre sostuvieron que la Constitución había sido una Constitución contrainsurreccional, que había sido hecha contra el FMLN, que estaban en guerra en ese momento, en el 83. De la negociación de los acuerdos de paz, por eso es que tuvo mucha reforma constitucional, porque era un poco para buscar la legitimidad de la Constitución frente al FMLN, de tal manera de que ellos se sintieran representados también en esta Constitución. Sin embargo, varios puntos que ellos querían no fueron aceptados por la contraparte y quedaron fuera de la agenda. Ahora lo que estamos viendo es un intento por otra vía, varios años después, de que varios de esos puntos, lo que le llaman la democracia directa, por ejemplo, el tema de la relación ejecutivo-legislativo, cómo va a quedar, etcétera, la regulación de los derechos, una serie de cosas que pueden venir desde que se quedaron en el pendiente de los acuerdos de paz y que ahora se ponen vía esta reforma. Eso hay que verlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Yo en principio, como le digo, puede ver que haya desacuerdos con él, pero desconfianza en el sentido de que él va a usar un mecanismo diferente al que la Constitución contempla, no. Yo creo que él por lo menos es un abogado, yo lo conozco, fuimos compañeros de la universidad, inclusive anduvimos en grupos literarios juntos. Ajá. Así que creo que esperaría de él respeto a la Constitución. Pero no lo tienen en el WhatsApp, por ejemplo, para escribirle, decir, Félix, o sea, ya que pues sí, son conocidos, compañeros. Lo que pasa es que yo lo tenía, si inclusive antes de ser vicepresidente tuvimos una cena navideña, toda la promoción, y él me acuerdo que llegó a cenar con nosotros. O sea, somos amigos, pues, ¿verdad? Sí, pues sí. Pues pero, sí, pero lo que pasa es que con mi enfermedad perdí mi teléfono y perdí todos mis contactos. Entonces ahora estoy rehaciendo toda la base todos los contactos y me está costando, la verdad. Bueno,
Te lo pasamos nosotros, si querés, Francisco. Pásamelo, porque de verdad somos amigos, o sea, que no es, o sea, Sí, porque hasta estamos en nosotros nos diferentes. atiende. Si le llamamos, nos atiende, presidente. Sí. No, pues sí, sí, que Buena mire, onda, qué buena gente. pensar distinto no es un tema. No, Sí, para eso estamos. Como me dijo a mí una vez una funcionaria del Banco Mundial, es que mira, Francisco, me dijo, si de lo que se trata es de discutir, porque en una conversación, si las dos personas siempre están de acuerdo, uno de ellos es redundante. claro. ¿Ya? Entonces, realmente no se trata de estar de acuerdo con todo. Si yo no estoy de acuerdo, lo que tengo que hacer es decirlo, exponerlo, discutirlo y bueno, discutiremos con el otro lo que haya que discutir. Pues, tenemos otros temas con el doctor Francisco Beltrán Galindo, gracias a la gente que está conectada en Facebook también y comentando otros temas, pero dígame algunas de las cosas que no le incomodarían tanto que pasaran, reformas que de hecho son necesarias, reformas que yo no sé. Por ejemplo, cosas que me parecen bien, Ajá. de las que se ha mencionado, ¿no? Sí, claro. Ese tema de los periodos del presidente 6 años, diputado 3 años, magistrado 9, eso me parece bien. Creo que es una forma inteligente para resolver un problema que hemos venido teniendo, que por los 5 años del presidente y los 3 años del Congreso, solo cada 15 años resulta que se juntan las elecciones. Ajá. De lo contrario, tenemos que ir una, otro año. Y no se ha hecho, vaya. Ok, ¿qué otra cosa? Sí, rapidito. Eso pues. Lo otro, por ejemplo, el tema de cambiar el concepto de la Corte de Cuentas a una Contraloría. Eso me parece bien. Eso es mucho más moderno que el sistema de rendimiento de cuentas. También, por ejemplo, el hecho de separar la parte jurisdiccional, o sea, la parte del juicio de lo que ahora se le conoce como juicio de cuentas y pasar eso al órgano judicial, me parece bien. Lo mismo pasa con el Tribunal Electoral, dejar un organismo que administre las elecciones y otro organismo que decida los juicios que se tengan que seguir. Entonces, ese tipo de cosas también, yo eso me parece la consulta popular, por ejemplo, los referendos. La consulta popular, pero hay que regularla, lo que pasa con la consulta popular es que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Por ejemplo, en la medida que la pregunta que se le hace al ciudadano sea una pregunta concreta de sí o no, la cosa está bien. Pero si hay países europeos que hacen por todo. Claro, pero si usted se fija, son preguntas de sí o no. Por ejemplo, cuando los ingleses decidieron si se salían de la Unión Europea, lo que se le conoció como el Brexit, se fue a un referéndum y la gente dijo, sí, nos salimos de o sea, la sí o no, sí o no. Sí o no. Así como no, pero así, ya vamos a hablar de la Comisión de Seguridad, contésteme sí o no. Hay cosas que no son de sí o no. O sea, pero si usted le formula un elemento filosófico a una consulta popular, ya la cosa es diferente. Por ejemplo, si le consulta, ¿está de acuerdo que el Estado salvadoreño sea socialista? Va. Y usted piensa que el socialismo es tal cosa, el otro cree que el socialismo es tal otra. Yo creo que es otra. Entonces, usted puede decir sí, yo puedo decir sí, el otro sí, pero estamos hablando de distintos socialismos. Entonces, el punto es que la pregunta debe ser muy específica, un tema muy, muy puntual, y el ciudadano debe estar en capacidad de poder responder sí o no. Sí, entonces, hay temas tan densos hay temas tan densos como el Brexit, por ejemplo, pero también hay temas en otros países que preguntan si están de acuerdo que la gente fume en espacios públicos o no. O sea, preguntas como esas, sí o no, quieren que la gente fume o de las mascotas. O sea, preguntas hasta cotidianas que podrían parecer
vaya, no tan profundas, digamos. Hasta ese tipo de cosas preguntan en algunos países. Sí, se puede, pero tienen que ser sociedades. Aquí hay que entender que las herramientas políticas tienen que estar acordes con las realidades políticas. Eh, la, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando la persona vota por la elección principal de los candidatos de senador, de congresista, de presidente. Pero como dice usted, hay como 30 preguntas más que le hacen, una que tiene que ver con mascotas, uno con fumar, otro con no fumar, etcétera, etcétera. Va. Pero ellos van y lo hacen. Y no se arma una gran campaña, que el presidente monte una campaña para que la gente dé el respaldo a una posición de ese tipo, sino que tiene una lógica más democrática y no necesariamente vinculante, porque también hay reglas para que sea vinculante. Por ejemplo, eh, en, eh, hay unos países que los plebiscitos son vinculantes si asiste más de un cierto porcentaje de la población. Por ejemplo, más del 40% de la población. Si asiste más del 40% de la población, entonces el resultado es vinculante. Pero si llega menos del 40%, el resultado no es vinculante. Ese tipo de cosas ya son los detalles. Eso es lo que, como dice el dicho, ¿no? En los detalles está el diablo. Y ahí es donde hay que ver con letra fina todo esto. Y la reelección presidencial, ya para ir cerrando este tema de la reelección consecutiva. Yo no le tengo temor a la reelección en la medida que no sea de carácter permanente. Es decir, que esté en 2 periodos. Yo no lo veo. Usted lo ve en Europa. En la medida que tienen simpatía popular, pueden pasar 10 años. Putin lleva no sé cuántos. La señora Merkel llevaba 16 años. Es decir, todo eso puede pasar. En la medida que la democracia esté sólida y sea fuerte y las institucionalidades trabajen bien, es decir, se controlen y haya el contrapeso necesario, el tema de la reelección se vuelve como no relevante. El problema es cuando estamos hablando de una dictadura que tiene pleno control del Ejecutivo, pleno control del Legislativo y pleno control del órgano judicial. Allí estamos hablando de una dictadura como la de Martínez, por ejemplo, que se reelegía, iba a las elecciones, se reelegía, pero ya eran elecciones arregladas, donde simplemente no había contraparte, se sabía que él quedaba. Ese tipo de cosas, no, eso no, ese tipo de reelección no. Pero la reelección en sí, endemoniarla, no me parece que deberíamos ser tan cerrados para eso. Francisco, decís cuando se da una dictadura y das 2 o 3 elementos que se dan aquí. El ejemplo fue de El Salvador. A mí aquí me preocupa mucho este tema de la reelección, porque acá, en la condición en la que estamos hoy, ¿verdad? Es decir, que el presidente, o sea, lo del 1 de mayo realmente fue un golpe de Estado. Entonces, lo que tenemos ahora es un control del Ejecutivo en relación a la Fiscalía, a la Sala de lo Constitucional y el órgano legislativo. Entonces, hablar de reelección en este momento sería realmente para darle más poder al presidente y sin los controles del caso. Entonces yo creo que ya a ese tipo de reelección ya no es sana. Diferente es cuando los controles están funcionando bien, la sala de lo constitucional es independiente, la fiscalía es independiente, la Contraloría o la Corte de Cuentas es independiente, hay control del uso de recursos, de los gastos, etc. Pero cuando eso no se da, hablar de reelección, sí ya estamos hablando de un verdadero problema, porque ahí estamos ya montando una especie como de reyesito, ¿no? ¿Cuándo, nos piden un paréntesis de publicidad, pero cuándo tendremos más claro entonces? ¿Se anunció para Yo creo que para el septiembre? 15,
Unos días antes del 15 de septiembre ya vamos a tener claro de qué se trata todo esto. Ya nos podemos sentar a hablar ya con más propiedad y ver los detalles. Como Sí, usted dijo, en los detalles está el diablo, dijo usted. Así en dijo, los detalles está el diablo, así es. Siempre es así. Así que ahí podemos hablar con un poquito más de certeza, quizás. Con gusto, ahorita. sí. Sí, pero no, pero es importante la visión que usted pone desde el punto de vista de que los procesos pues ya están establecidos cómo ejercerlos y bueno, queda claro. Si tienen alguna duda o algo sobre lo que hemos hablado en este segmento, pues ahí estamos en nuestras acostumbradas redes. Tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos un segmentito más con el doctor Francisco Beltrán Galindo. Estamos en Facebook transmitiendo también la plática y estamos en Twitter también. Y por supuesto en 107.7 Fuego. Paréntesis, vamos a refiliar café. Doctor, normalmente nosotros le refiliáramos el café a usted, pero pues sí. Pero aquí tengo yo. Sí, pues extrañamos el desayuno también, pero bueno, Por ya regresamos, supuesto. regresamos porque tenemos un par de temitas más que conversar con el doctor Beltrán Galindo. Ya volvemos entonces, Cindy, ahí donde hay deportes, Cindy. Todos sabemos lo importante que es la calidad, por eso Gasolineras Puma cuenta con gasolinas de 91 y 95 octanos, fabricadas con aditivos de clase mundial que mantienen tu motor en óptimo estado. Y hoy más que nunca están para apoyarte. Banco Cuscatlán solicita tu crédito personal para lo que necesites. Si eres empleado de gobierno, obtén hasta 19 veces tu salario. Solicítalo llamando al 2213-2800. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Y vamos con el espacio Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La Comisión de Economía Azul de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha comenzado esta semana su actividad con el objetivo de poner en valor todas las actividades de los diferentes sectores que dependen del mar, un sector que aporta a la economía nacional unos 33 millones de euros anuales y emplea a 930,000 personas. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Eres parte de nuestro team. Participa en WhatsApp 7986-1635. Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, yo. Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Coaspae de RL, tu familia financiera. 43 años de solidez y confianza financiera. Para ti que sueñas con tu propia casa, accede a tu línea de crédito de vivienda solidaria de Coaspae de RL. Te financiamos el 100% del valor de tu vivienda, hasta $41,300 a una tasa desde el 9.25% y hasta 30 años plazo. Llena tu solicitud de crédito de vivienda solidaria en www.coaspaerl.com o visítanos en cualquiera de nuestras agencias. Para más información, escríbenos al WhatsApp 6062-3064. Coaspae de RL, tu familia financiera. Desconfía de correos electrónicos que contengan un asunto que te parezca una emergencia del banco. Generalmente los correos falsos usan asuntos alarmantes como bloqueos de tus productos o cuentas bancarias y embargos para poder aprovecharse de tu información financiera. Así cuidas tu dinero financieramente. Banco Agrícola. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz tus compras en línea en walmart.com.sv. Solo en Walmart. Texaco con Tecron es más que un combustible. Es una inyección de poder a tu motor. 10 de los fabricantes más importantes de automóviles lo saben y nos certifican como una gasolina top tier. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Sabemos que estás pasando por un momento diferente, donde las juntas, las celebraciones, la convivencia y la vida han cambiado. Tu hogar también. Por eso queremos ayudarte con las tareas del hogar, para que hagas más de lo que realmente te gusta.
Con Mave, disfrutar se hace más fácil. Pásate a Claro en plan postpago 360 y llévate un Samsung A32 con todo incluido en plan $35 o un Samsung A12 con todo incluido en tu plan $25 con más gigas, YouTube incluido y redes sociales ilimitadas. Además, obtén 3 meses con 50% de descuento en tu factura. Contrátalo hoy en tiendas Claro en el 2250-5500 o por WhatsApp al 6060-5555. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. En lo que tu novia suspira. Ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Todos sabemos que en nuestro auto es muy importante ir siempre con un compañero de calidad, tanto en los viajes como en el día a día. Por eso, en Puma contamos con gasolinas de 91 y 95 octanos fabricadas con aditivos de clase mundial. Combustibles de máxima calidad que te acompañan y mejoran el desempeño de tu auto, manteniendo el motor en estado óptimo durante más tiempo y disminuyendo las emisiones. Puma Energy, combustibles certificados por Top Tier, que te dan más kilómetros y mejoran tus experiencias. ¿Necesita transferir dinero a un familiar y no tiene cuenta? Sí, aquí. Soy su celular. Para transferirlo y sin salir de su casa, dígale que entre al app Davivienda El Salvador y que abra una cuenta móvil en minutos. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es El Salvador. Davivienda. Mayor información en www.davivienda.com.sb. Depósitos garantizados por el IGD de conformidad a lo regulado en la Ley de Bancos. Pásate a Claro en plan postpago 360 y llévate un Samsung A32 con todo incluido en plan $35 o un Samsung A12 con todo incluido en tu plan $25 con más gigas, YouTube incluido y redes sociales ilimitadas. Además, obtén 3 meses con 50% de descuento en tu factura. Contrátalo hoy en tiendas Claro en el 2250-5500 o por WhatsApp al 6060-5555. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. En lo que vas a abrir la puerta, ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 2133-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. Agua se transforma con la nueva botella Aqua Eco, hecha con 25% menos plástico. Y junto a Iberplastic transformaremos 180,000 botellas en kits de limpieza para muchas escuelas del país. Únete a nosotros y devuelve vida al planeta. Aqua Eco. Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999. Es hora de hacer lo que más te gusta, compartir momentos con tu familia o lo que sea que más disfrutes. Mave te ayuda a hacerlo gracias a sus electrodomésticos que facilitan las tareas del hogar y te dan más tiempo para ti. Mave, disfrutar se hace más fácil. Bueno, gracias al doctor Francisco Beltrán Galindo, que ya le decía yo al principio que estoy contento de verlo, aunque sea a la distancia, y de escuchar sus opiniones. Muchas gracias. Cada quien se toma, al final, cada quien hace su propia opinión también. Nosotros... Así se trata, sí. Así y oír diversas voces, así como oímos a Aldo, que es abogado y que es parte de hace unas semanas, hace un mes y algo, ¿verdad, Chino? Hablamos con Aldo Álvarez, que también fue parte de esta comisión. Así que bueno, diversas voces, ¿verdad? Y las voces que también están dispuestas a externar su opinión. Nosotros al final lo que hacemos es ponerlas y usted se hace la propia suya, aunque suene redundante. Mire, doctor, le dije antes de ir a la pausa que si tenían algún comentario o algo, vamos a poner algunos y aquí se van como vienen. La verdad que apreciamos los comentarios de nuestra audiencia también, así que vamos a ver qué dicen por ejemplo, el WhatsApp. Vamos a ver. Raúl, buenos días. Pencho, muy buenos días, Raúl Alfaro, le saludo. Pregúntale al doctor si fuera válido o constitucional el hecho que esta asamblea apruebe un periodo de 6 años para el próximo presidente, que iniciaría 2024, y que si la asamblea, para pasar por 2 asambleas,
del 2024 también, puede aprobar que el próximo periodo se convierta en 6 años. O sea, ya no serían 5 para el próximo presidente, sino que 6 para que las legislaciones se pasen del 2024 al 2030. Si eso es válido, me explico. Esta la prueba y la otra lo reafirma, pero en su mismo periodo. Para el mismo periodo presidencial que se eligió para 5, puede ser válido que ese periodo de 5 se convierta en 6 ya 2024-2030. Si no, nos iríamos a una desfase entre asamblea y presidencia en las elecciones. Yo lo propuse anteriormente que la anterior aprobara los 6 años, esta lo rectificara, por lo tanto, el próximo ya va con su periodo aprobado de 6 años. No sé, ahí, doctor. Bueno, lo que yo creo que lo que pasa acá es que sí se necesita la segunda asamblea para darle 6 años. Y de alguna manera, en el decreto se tiene que regular a partir de cuándo es que actúa. Yo tengo dudas si la próxima elección es elección de presidentes y asamblea. Creo que sí. Entonces, si fuera elección de presidentes, o sea, que el periodo de 5 años del presidente Bukele concluya en el mismo momento que concluye la asamblea, o sea, hay un mes de diferencia, pero al final hay un tema ahí. El presidente no podría ir a la reelección, aunque se aprobara en primera instancia un tema de 6 años. Ese sería demasiado difícil. Yo creo que lo que tendríamos que pensar que en los 6 años serían para el siguiente gobierno. O sea, no para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno va a ser de 5 años. El que venga después del siguiente será ya de 6 años si es que se ratifica una reforma de este tipo. Ok, doctor, vamos a ver aquí. José, aquí hay otro comentario. Vamos a ver un par más. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Si me dice cómo vamos avanzando. Hola, José. Buenos días, Pencho. Una opinión ahí para el invitado. Pero mire, caballero, no hay más cosa más absurda que la Constitución prohíba al ciudadano presidente, si ha hecho un buen trabajo, que la gente lo vuelva a reelegir. Si la gente lo quiere, ¿por qué lo va a prohibir la Constitución? Es violar los derechos de la gente que lo quiere y el personal y de la persona que quiere reelegirse. Eso es absurdo, porque en Estados Unidos hay reelección, en todas partes. ¿Por qué lo prohíben acá la Constitución? Es una Constitución, disculpe, pero fue hecha, diseñada para corruptos y por corruptos. Por eso que esta Constitución lo más lógico sería cambiarle, botarla de tajo, echarla a la basura. Esa es mi opinión personal y es la opinión de muchos. Si usted hace una encuesta ahorita, muchos quisiera la reelección del mismo presidente, por lo menos ahorita. Pase buen día, cuídense. Gracias, José. ¿Algún comentario, repito, reacción sobre eso? Rapidito, yo respeto lo que el ciudadano dice, pero lo que sucede acá es que la reelección se prohibió como un resabio a la dictadura. O sea, el problema es que nosotros venimos de dictaduras que trataban de perpetuarse en el tiempo. Y la última de ese tipo fue la de Martínez. Entonces, como una especie de respuesta a ese tipo que llevó al golpe de Estado, a un paro general, fue bastante traumática cómo fue que salió Martínez de la presidencia. Entonces, como una respuesta a eso, es que se puso esa prohibición. Eso puede cambiar. Yo realmente coincido con el ciudadano de que si la Constitución lo permitiera o se reforma de tal forma que lo permita, pues hombre, hay que estarse a las reglas. Lo que es importante acá es que yo no puedo deshabilitar una idea en tanto y cuanto no pase por respetar las reglas que están dadas del juego. Y las reglas del juego en este momento son 5 años y no reelección.
el que yo la califique o no de corrupto o no corrupto y que hay que votarlo o no hay que votarla, esas ya son manifestaciones que creo yo que ya no responden a un espíritu democrático, sino que lo que hay que hacer es, si hay que reformarla, pues reformémosla, hagamos el proceso que hay que hacer, y si el pueblo ratifica, como dije yo, en la elección de la siguiente asamblea, la mayoría necesaria para que se ratifiquen ese tipo de reformas, pues se ratifican y ya, y se terminó la discusión. Bueno, voy a poner uno más, porque hay muchos comentarios aquí que nos han dejado en audio. A ver qué dice, quiero ver quién es. Bueno, no tengo el nombre, termina en 62, el número, en 92. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo para todos los panelistas, un saludo para el doctor. Yo lo que quiero decirles es que anteriormente, especialmente en los años del presidente Armando Calderón Sol, en los años del presidente Francisco Flores, Arena tenía un control total, hacían una repartición de puestos, elegían al fiscal, elegían a los magistrados, repartían a la Corte de Cuentas. ¿Se acuerdan cuando la Corte de Cuentas era negociada por votos con el PCN? O sea, ya existió también, no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Votar la Constitución que nos ha permitido crecer, vivir, estar en este país, no, es una locura también. No entremos en locuras. Bueno, ahí matizado el comentario del oyente. Vamos a ver, yo creo que hay una diferencia entre que el partido de gobierno tenga una especie de mayoría simple y logre un acuerdo político con otras fuerzas políticas para llegar a una mayoría calificada en ciertos y aspectos muy puntuales. Es totalmente diferente a que haya un control absoluto de un único partido que recibe una única orden. Porque, como mencionaba el ciudadano, es cierto que el control de la Corte de Cuentas se le daba al PCN, pero esa es una lógica que dentro de la democracia es normal. Es decir, por ejemplo, los alemanes que llevan años que no hay un partido con mayoría única, lo que tienen que hacer coalición. Por ejemplo, la Cancillería de Alemania se le suele dar al partido que es el partido pequeño que hace el acuerdo con el partido grande. Esa es una práctica y no tiene por qué ser necesariamente mala. Entonces, darle el control del auditor al PCN, que no era partido de gobierno, no tiene que ser necesariamente mala, a no ser que la gente del PCN haya sido corrupta per se. Esas ya son otras discusiones. ¿Se saltaron el debido proceso en algún momento? Bueno, porque sí, es cierto, doctor. Que yo recuerde, ¿había algún control? Yo creo que sí hubo control. Que se prestó a abuso, eso definitivamente. Pero ¿se respetó o se saltó el debido proceso en algún momento? No, el debido proceso no se saltó, eso fue respetado. No hubo saltos del debido proceso, ni hubo destituciones, sino que lo que la Constitución dice es que la elección de la Corte de Cuentas es por mayoría simple. Sin embargo, al final no se hacía necesariamente por mayoría simple, porque lo que sucedía es que se hacía en una especie de combo, donde toda la elección de segundo grado, eso implica magistrados de corte, lo que implica fiscal, Ministerio Público en general, procurador de los derechos humanos, procurador general, fiscal, y la Corte de Cuentas solían meterse en una especie de combo y ahí se negociaban cuotas de poder, que para algunos ciudadanos eso era malo, porque de alguna manera era violatorio del espíritu de la Constitución, especialmente cuando estamos hablando de la parte de jueces, de magistrados y cortes de cuentas, que la Constitución dice que tienen que ser apartidarios. Entonces, pero era el mecanismo que la democracia tiene y así funciona en todo el mundo, es decir, hacen acuerdos entre los partidos y dicen, bueno, ok. Bueno, pero acuerdos que a veces llevaban incluso, bueno, en el Vox Populi, doctor, ¿verdad? Que la gobernabilidad se compraba con los maletines y no sé qué. De acuerdo, pero ya eso es la parte corrupta, ¿verdad? Es decir, no tiene por qué ser así.
Ahora, cuando ya el sistema se corrompe y hay alguien que lo que quiere es comprar voluntades, entonces, pues ni modo, ahí soborna. Eso es corrupción, eso es corrupción. Eso es corrupción, punto. Y lo va a hacer aquí y en cualquier otro lado. Entonces, yo creo que hay que separar el mecanismo que tiene su lógica, su acuerdo de por qué va a ser así, y la lógica de cuando ya se quiere corromper y efectivamente se corrompe. Y allí sí, claramente contra eso hay que pelear y hay que pronunciarse con mucha fuerza contra ese tipo de acciones en donde se compra la voluntad y se violenta el espíritu constitucional. Ok, híjole, no sé cómo hacer. Hay un montón de mensajes, pero lo que no tenemos es tiempo. Y yo sí no quisiera terminar la plática, doctor, sin oír su opinión sobre lo que ha pasado también en las últimas semanas, el tema de la creación de una comisión en la Asamblea Legislativa que investigue el tema de los sobresueldos. Ahí hay un tema, vaya, que obviamente usted como abogado pues, tiene una opinión y quisiera oírla. También usted estuvo, digamos, en algún momento formando parte como funcionario en algún gobierno pasado, creo que en el de Flores. Bueno, yo para comenzar, yo tengo que decirle que yo comencé en el servicio público cuando tenía 19 años. Okay. Y yo fui subiendo todo el escalafón, toda la escalera del servicio público durante 35 años. ¿A dónde fue su primer trabajo? ¿En los juzgados? En el Ministerio de Educación, en la sección de estadística, de técnico estadística. Bueno, o sea, función pública. O sea, yo recorrí toda la cadena y la Constitución protege al funcionario, la carrera administrativa del funcionario. Entonces, digamos que también le quiero recordar que a mí me tocó manejar 3 ministerios. El de justicia, el de seguridad y el del interior. Y yo no cobraba 3 sueldos, o sea, simplemente cobraba mi sueldo, punto. Ahora, la discusión de si el o sea que usted no le llegó el memo, pues, no le llegó el memo a usted. no me llegó el memo. Complemento. No, se ríe el chino. Es que, vamos a ver, lo que pasa es que separando mi caso, porque creo que claro. hay que ponerlo en tema. Sí, yo quiero oír las dos. El punto es el siguiente. El sobresueldo está regulado y hay legislación que lo permite. Hay inclusive un cifrado presupuestario donde se dice sobresueldo a la gente de contrato, sobresueldo a la de jornales, sobresueldo a la gente de ley de salario. Eso está regulado. Y con esa palabra. O sea con eso es legal. Así, sobresueldo. Con esa palabra. Okay. Con esa palabra exacta. O sea, esa parte es legal. ¿Por qué es legal? Porque es una acción del jefe al subalterno. Porque el jefe reconoce o porque hay más trabajo o por lo que sea. Pero hay un reconocimiento. Totalmente diferente es lo que el presidente Saca le llamaba apoyo institucional de la presidencia a la fiscalía. Eso es soborno. O apoyo institucional a la corte. Eso es soborno. ¿Por qué? Porque ahí ya se están comprando voluntades. El presidente no puede comprar la voluntad de un ministro porque simple y sencillamente no lo necesita. Si el ministro no hace bien su trabajo o si el ministro está en contra del presidente, el presidente lo quita y se acabó. O sea que el sobresueldo, como le llaman, no tiene como propósito comprar la voluntad del subalterno. Diferente, total, absolutamente diferente es el pago a una persona que no es del gobierno y que hay una regla de independencia, porque allí se le está pagando para que venda su voluntad. Y allí sí hay un elemento de corrupción y ilegalidad. A mí lo que me preocupa de la Comisión de la Asamblea es que estas distinciones no las hacen. Y lejos de eso tratan de opacarla y entonces, en lugar de ponerse a discutir el uso legítimo de este tipo de fondos,
se quieren centrar en el tema estrictamente del sobresueldo, lo cual es un error porque como ya se lo dijo Charlé, se lo dijo Carlos Quintanilla, se lo dijo Antonio Saca, el tal sobresueldo es legal. Entonces andan discutiendo cosas que nada que ver. Pero mire, entonces, hay personas en la cárcel ahorita. Pero eso. No por los sobresueldos. Yo creo en el tema del FMLN, porque es lo que usted está mencionando. Sí, me imagino, pues, pero esa es la acusación, ¿o no? Pero creo que ahí viene por otro lado, o sea, se concreta en el sobresueldo, efectivamente, pero creo que la ilegalidad viene por otro lado. Y creo que viene de lo siguiente, esto es una especulación, porque la Sala de lo Constitucional prohibió que se movieran fondos de otras ramas, de otros ministerios, a Casa Presidencial. Y dijo que esos fondos que se movían así eran ilegales. Entonces, el uso de ese dinero para pagar lo que fuera, lo volvía ilegal. Y por eso lo hizo la Sala en el gobierno del presidente Funes. Entonces, yo la interpretación que entiendo que está haciendo la Fiscalía es que cualquier cosa que se haya pagado con ese tipo de partida después de la sentencia de la Sala era ilegal, y entonces es ilegal todo. Y por eso habla de lavado de dinero, y por eso habla de otras cosas. Pero eso sucede, creo que en el 2010 o en el 2011, ya cuando estaba el presidente Funes. Pero entonces no es en sí el tema del sobresueldo, sino el origen ilegal de los fondos, lo que vuelve ilegal todo el proceso. Esta es especulación mía porque la Fiscalía no lo ha explicado como yo lo estoy poniendo. Pero la única razón que encuentro para que haya hecho lo que hizo es que ha detectado la ilegalidad en el origen de los recursos. Y entonces a partir de ahí todo es ilegal. Y el hecho de que no se pague impuestos sobre ese complemento, sobre el sueldo, digo, ¿eso también es normal? ¿Está normado eso? Depende de la figura que haya usado. Cada presidencia tenía su estilo, pero, por ejemplo, si lo estaba dando como complemento al salario, tenía que pagar impuestos. Si lo daba como gasto de representación, no pagaba impuestos. Entonces, habría que ver cómo se contabilizaba o qué tipo de manejo interno hacía la presidencia en eso. Asumiré yo que lo manejaban como gastos de representación, porque los gastos de representación de los funcionarios públicos están exentos de renta. Entonces, inclusive muchos no lo consideran renta. Entonces, por lo cual ni siquiera hay que declararlos. Entonces, hay que ver los matices legales, otra vez en los detalles está el diablo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver los casos específicos con la realidad específica que se estaba dando en cada situación. Mire, ya para ir terminando, porque bueno, esto podríamos pasar buen rato hablando de esto, pero lo que se aprobó, digamos, de que los delitos no prescriban en 10 años, como actualmente sucede. Vaya, porque por ejemplo, si hubiera algún delito en casos que pasaron en el 2004, 2003, 2008, lo que sea, prescriben, pero se está hablando de una retroactividad. Solo, repito, ilústrenos. Dos cosas rápidas. Uno, el hecho de declarar imprescriptible algo es perfectamente legítimo. Y me parece, yo lo único que le reclamo a esa reforma es que no declaren imprescriptible el asesinato. Porque el bien jurídico dañado en el asesinato es el más valioso de todo, que es la vida. Y a mí me parece un desafuero que unas cuestiones de carácter económico no prescriban y el asesinato sí prescribe en 15 años. Eso me parece una grosería. Entonces, para mí, lo que deberían hacer es prescribirlo, declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, que están perfectos, pero además declarar imprescriptible el homicidio. Eso es un punto. Ahora, para atrás,
para atrás. La retroactividad que le dicen. Eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la prescripción es parte del concepto de la seguridad jurídica y se le considera elemento sustantivo de la materia penal. Entonces, la Constitución prohíbe que en materia penal se aplique la retroactividad si es en contra del reo. O sea, la única excepción posible en materia penal para aplicar la retroactividad es que sea en favor del reo. Pero si no es en favor, y en este caso no es en favor, que está declarando imprescriptible algo que ya prescribió, entonces simplemente eso va en contra del reo, de quien pueda ser el reo, y sería inconstitucional en todo caso en la parte de la retroactividad. ¿Y cuál es el estatus? ¿Cómo quedó eso? No sé, creo que no lo han aprobado todavía, creo que lo iban a estudiar ahora en esta semana. Pero espero que no cometan el desaguisado de aplicar lo retroactivo, porque realmente sería un verdadero desaguisado. Hay varias razones. Lo que le estoy diciendo yo, que hay una prohibición expresa de la Constitución, por un lado. Y por otro lado, en el tema de enriquecimiento ilícito del funcionario público, ¿verdad? Con fondos públicos, la prescripción es de rango constitucional. Entonces, ninguna reforma legislativa tiene capacidad de anular la prescripción de los 10 años que tiene la Constitución. Bueno, una hora completa hablando con el doctor, mira, bueno, un poquito más con los comerciales, pero gracias. Sí, doctor, muchas gracias. No pasa. Pero de verdad, pues ha sido un gusto siempre. Sus opiniones ilustran. Yo le pido a la gente disculpas por todos los mensajes que quedan ahí. Ya lo escucharemos, pero bueno, ya no hay tiempo. Y que se tomen sus propias opiniones. La verdad que, como usted dijo, pues sí, estamos, pues sí, podemos disentir y no hay ningún problema, pues. Para nada. Pencho, es un gran gusto, un gran honor. La verdad que yo estoy dando las gracias de estar otra vez en estas cosas. Sí. Creo que me han mandado por alguna razón, porque a mi juicio yo me morí en febrero, así que por alguna razón me regresaron. Sí, estábamos pendientes de usted y preocupados, pero eso, se lo reitero, me alegra verlo bien y siempre sus opiniones. Yo sé que, pues sí, también parte de lo que usted disfruta hacer, digamos, como su labor profesional es comentar, analizar y bueno, aquí hay un espacio. El Chino tiene una que le quedó. Me acordé de algo que de Norman Quijano, ¿sabes algo? Porque vos lo defendiste. Fíjate que lo único que tuve fue contacto con la esposa cuando yo salí de mi crisis. Ella me escribió preguntándome cómo seguía, cómo estaba, y me comentó que estaban bien ellos allá en Honduras. Hay que recordar que ella era o es parte del cuerpo diplomático de Honduras, por lo que Norman, me imagino que tendrá ese rango allá, y hasta donde yo sé, pues está bien. Ese es un caso que deberíamos poder hablar, porque de verdad es otro tipo de casos, de verdad, que necesitan analizarse, pensarse y revisarse con mucha conciencia. Bueno, ¿usted es parte entonces de ese caso o no? Yo fui abogado en la parte del antejuicio. Ok. Ya en la parte penal ya no. Es decir, a mí Norman, junto con Delmer Rodríguez, nos pidió que le trabajáramos la defensa en la parte de la comisión ad hoc que se creó para decidir si se le quitaba el fuero o si no se le quitaba. Y en esa parte participé. Okay. Ya cuando el fiscal hizo la acusación penal, ya no participé yo. Ok, doctor. Bueno, a ver cuando hablamos de eso. Y ¿sabe lo que sí no va a faltar hoy? Amerita una canción. Una canción que resume la plática con el doctor Francisco Beltrán Galindo. Don Lombardo se inspiró. Adelante, que suene el tema para cerrar esta plática, que va a estar en podcast, por cierto, si no lo oyeron completa. Adelante, que suene el resumen para cerrar esta tertulia. Qué bueno que esté bien,
Doctor Bertrand Galindo nos comentó de una constituyente que ahí se siente, que reformas vendrán, alguien las buscará, opciones pensará, como un referendo. ¿Quién te lo contó? Doctor Bertrand Galindo. ¿Quién te lo contó? Doctor Bertrand Galindo. Que hay un peligro latente en el ambiente, aunque parece que es lo que quiere la gente. Debería seguirse un proceso, pero no estamos seguros que harán eso. ¿Quién te lo contó? Doctor Bertrand Galindo. Con nosotros está Doctor Bertrand Galindo. ¿Quién te lo contó? Doctor Bertrand Galindo. Hermoso, muchas gracias. Qué bueno que esté bien, se llama la canción. Así se llama. Gracias, doctor. Gracias por el tiempo que le robamos. No, gracias por el tiempo que nos dio y de verdad apreciamos ese tiempo. Ahí estamos a la orden. Y muchas gracias por la canción, está preciosa. Ya se la mandamos al WhatsApp. Y el teléfono. Ya la agarro. Y el teléfono, del vice. Del vice, sí. Va, pues. Chao, doctor. Chino, nos vemos, pues. Se cuidan. Chao, chao. Cuídense. Gracias por el tiempo. La entrevista va a estar en podcast, si no lo vieron completa.